Buenas noches, tengan buen día a todos. Bienvenidos alumnos a mi clase de reparación de electrodomésticos resistivos. El tema de hoy es diagramas básicos de los electrodomésticos resistivos. Mi nombre es Leonard Welcher, soy docente por egresar de la carrera de Educación Técnica con orientación en electricidad, las cuales consiste en la clase de hoy. Voy a hacer una presentación referente a ambientes virtuales, ¿verdad? Sobre los diagramas básicos de los electrodomésticos. Es muy importante poder saber, poder distinguir un diagrama de determinado electrodoméstico, y así de esta manera, de una forma más práctica, los alumnos podrán identificar primeramente qué aparato es, los componentes o elementos, tanto elementos térmicos como elementos controladores eléctricos que poseen cada uno de estos electrodomésticos. Es así como en esta clase, a través de los diagramas, los alumnos van a poder identificar esos elementos, esos componentes, ¿verdad? Y obviamente poder detectar las posibles fallas, ya que hoy en día los aparatos fallan, ¿verdad? Y no sabemos cómo está diseñado el aparato. Entonces es muy importante poder identificar sus componentes a través de los diagramas eléctricos. Seguimos con la presentación y tenemos lo siguiente. ¿Qué son los diagramas básicos de los aparatos resistivos? Bueno, son representaciones esquemáticas donde podemos determinar la funcionalidad de cada aparato resistivo y sus componentes activos, su estructura y circuito de conexión, ¿verdad? Nosotros en los diagramas básicos nosotros determinamos su estructura, sus partes, sus conexiones, ¿verdad? Y sobre todo su funcionalidad, para qué qué parte de cada aparato, para qué sirve, cuál es su funcionalidad. Entonces nosotros en los diagramas podemos identificar, ¿verdad? Podemos identificar eso, cómo son los componentes, los elementos, ya sea, ¿verdad?, un termostato, ya sea un fusible térmico. Básicamente se repiten en los aparatos resistivos, no inductivos, aparatos resistivos. Tenemos una pregunta más. ¿Para qué sirve un diagrama de los aparatos resistivos? ¿Para qué sirve? ¿Para qué nos ayudan a nosotros como futuros profesionales en esta carrera tan genial como lo es la electricidad? Pues nos sirve para conocer la funcionalidad exacta del elemento con el que se compone cada aparato resistivo y poder repararlo. Al final lo que queremos nosotros pues es identificar los componentes y poder detectar la falla y repararlo, solucionar el problema. Bueno, para poder solucionar el problema es importante entonces conocer los diagramas. ¿Qué fallas? Tenemos otra pregunta. ¿Qué fallas y pruebas podemos hacer a través de los diagramas de los electrodomésticos resistivos? Bueno, a través de los diagramas podemos encontrar fallas en la guía de alimentación. Podemos ver aquí en la imagen de abajo algunas pruebas que se hacen. Y podemos ver aquí al lado izquierdo, estamos midiendo la continuidad en una guía de un X aparato. En nuestro caso sería en una plancha, en una percoladora, en una estufa eléctrica, en un porrón eléctrico, ¿verdad? En qué sé yo, todo lo que tiene que ver con resistividad o todo lo que tenga que ver con resistencias de calefacción, que producen calor. Entonces, podemos medir la continuidad en la guía, en el fusible térmico, podemos medir también, inclusive si un termostato está trabajando bien o está trabajando mal, podemos también hacer pruebas en el termostato y la resistencia calefactoria. ¿Verdad? Si una resistencia calefactoria está rota, pues medimos la continuidad o simplemente por una inspección visual,
¿verdad? Y también se podría, ¿verdad?, probar. Por lo general también hacemos pruebas, ¿verdad?, de práctica donde se enciende la máquina y se puede detectar de forma visual, ¿verdad?, a dónde puede ser X problema. Entonces aquí podemos ver en la imagen de abajo, como les decía, al lado izquierdo la continuidad en la guía de alimentación y al lado derecho pues continuidad en el fusible térmico, ¿verdad? En un fusible térmico ahí se están haciendo unas pruebas, ¿verdad?, de continuidad, a ver si hay paso de corriente o no hay paso de corriente. Como ejemplo de los aparatos, de los diagramas de aparatos electrodomésticos resistivos, tenemos la plancha, ¿verdad?, que es un aparato puramente resistivo, potencia activa, ¿verdad? Aquí no hay potencia reactiva ni potencia aparente, ¿verdad? Ya saben ustedes que la potencia reactiva y la potencia aparente surge cuando ya hay inductancias y hay capacitancias. Aquí no hay nada de eso, solo son resistencias, por lo tanto solo es resistencia, potencia pura, la potencia activa. Entonces aquí tenemos como un ejemplo, ¿verdad?, la estructura o un diagrama físico, ¿verdad?, de donde podemos detectar, podemos ver, ¿verdad?, las componentes de la plancha, ¿verdad? Tenemos la resistencia principal, tenemos el termostato, tenemos el fusible térmico, tenemos la guía de alimentación, ¿verdad? En este caso, este tipo de plancha, pues esta resistencia se alimenta con dos fases, pero aquí en nuestro país tenemos fase y neutro, ahí tenemos tierra, obviamente. La conexión a tierra como medio de protección ante un corto o alguna elevación de voltaje o salida de corriente, ¿verdad?, que nos esté molestando, pues entonces tierra nos ayuda a proteger nuestros aparatos y proteger también nosotros. Tenemos la manguera de alimentación o la guía de alimentación, tenemos lo que es la lámpara neón o lo que es la luz LED. Aquí está indicando si la plancha está encendida o está apagada, ¿verdad? Tenemos también un diagrama como un ejemplo de la percoladora. Ustedes saben, ¿verdad?, que una percoladora pues es un elemento resistivo. Pueden ver la resistencia eléctrica o la resistencia de calefacción, donde el agua ingresa del depósito de agua, donde uno deposita el agua, ingresa el agua, circula por esta resistencia eléctrica a temperatura ambiente y sale por el otro lado a una temperatura ya caliente, como nosotros queremos, para hacer nuestro cafecito, para el que le gusta el café, con agua bien caliente, ¿verdad? Y durante ese proceso, ustedes podemos ver aquí durante ese proceso, podemos ver aquí que en ese laxo tenemos el termofusible que indica si la temperatura de la resistencia es la adecuada, obviamente controlada por el termostato. Si el termostato está malo, ¿verdad?, entonces posiblemente la resistencia de calefacción se derrita o se dañe, ¿verdad? Pero el termofusible es un medio de protección. Inmediatamente el termofusible se rompe internamente y eso hace que la resistencia calefactora se dañe, evita que se dañe, ¿verdad? Ya que la resistencia calefactora es más compleja de encontrar, ¿verdad? Los termofusibles, pues le puede poner un puente, ¿verdad?, soldado, o se quita el muro, se puede poner otro tipo de fusible de los convencionales de medio amperio, de 1 amperio, ¿verdad?, y simplemente queda funcionando en excelente estado. Tenemos ya por último también lo que llaman una tostadora, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es la entrada de voltaje, tenemos el fusible, tenemos un timer donde en la tostadora usted puede regular, el timer regula el tiempo. Hay un tiempo donde la resistencia permanece en la parte inferior. Cuando usted baja el interruptor, la pedilla para abajo, entonces se enciende la luz LED, ¿verdad? La resistencia empieza a calentar, se cierra el circuito, obviamente, empieza a calentar y el timer indica un tiempo, puede ser de 1 minuto, 2 minutos o 30 segundos, para que la perilla selectora, ¿verdad?, se dispare y obviamente se corta el circuito, se pare la tostadora y ya sale el pan ya procesado. Tenemos ya lo que es un diagrama de la estufa eléctrica, ¿va? También las hornillas, va su conexión, ¿verdad?, su potencia, aquí la resistencia de 1100 watts, ¿verdad?, y las conexiones, ¿va?, su conexión de alimentación y las resistencias puras, ¿va? Bueno, eso es todo por hoy, ¿verdad? Muchas gracias, espero que les haya gustado. Tengan buen día.